Desde que empecé en YouTube ha sido completamente normal en mí darme perdidas, que yo venga a un video, he estado un poco perdido, que no sé qué, pero bueno, esta vez creo que es cuando de verdad sí me perdí. El último video fue 7 de marzo del 2026, hace ya 4 meses. Y hoy voy a hacer un video que está pendiente desde hace 9 meses. Hace 9 meses que hice esta publicación y también puse una historia en Instagram donde pedí que me hicieran preguntas para contestarlas en un video. Hoy no vamos a estar sentados cómodos y nada, va a ser aquí algo improvisado. Como ven, allá arriba tengo techo nuevo y estoy terminando de retaquear y repellar. Estoy en construcción ahora. Me volví a mudar ya en otro video que voy a sacar en estos días. Van a saber todo lo que estuvo pasando en este tiempo y por qué me volví a mudar y ahora estoy construyendo una casa propia, no estoy alquilado. Bueno, eso ya lo conocerán en otro video. Así que vamos a empezar con las preguntas. ¿Cuál es tu lugar favorito para vivir el resto de tu vida? Esa es una pregunta bastante complicada porque yo donde único he vivido es en Pinar del Río, Cuba. He estado en algún que otro lugar, provincia como tal, he ido a La Habana, nada más. Pero vivir solamente acá en Pinar del Río. Entonces no he tenido la oportunidad de ir a otros países. No puedo saber yo con certeza dónde me gustaría vivir. Todo el mundo sabe la situación que está pasando Cuba y que seguirá pasando, porque aquí los cubanos no van a resolver el problema. Hay gente ilusa pensando que Donald Trump va a venir y va a resolverlo. No creo que sea así, porque bueno, aquí no hay petróleo. De hecho, en Venezuela que hay petróleo, lo único que hicieron fue meterse, sacar a Maduro, meter las manos en el petróleo y ya, no resolvieron ningún problema. La dictadura continúa, esa gente está gozando. Algún día podré salir, podré visitar otro país, quizás me guste y quizás me quede en otro país, pero eso no lo sé. ¿Cuánto entrenas y qué es lo que más te gusta entrenar? Me encanta entrenar, pero no entreno desde septiembre. Desde septiembre del año pasado, por diversas cosas que han pasado, he estado bastante enredado. No puedo decir que no he tenido el tiempo, sí he tenido el tiempo. A veces uno dice, no, que no tengo tiempo, tiempo sí, pero a veces uno quiere el poquito tiempo que uno tiene descansar. Entonces, desde septiembre para acá no he entrenado más y sí debo empezar pronto. Ya estoy saliendo de varias complicaciones que tenía, ya he ido saliendo de algunas y pronto debo volver a entrenar. Lo que más me gusta entrenar es pecho, creo que a la mayoría de los hombres lo que más les gusta entrenar es pecho y bíceps. Me gusta entrenar todo en sí, me gusta mucho entrenar hombro, tríceps, piernas es pesado, pero me gusta, o sea, todo. Creo que lo más pesado es abdomen, trabajar los ejercicios de abdomen es lo más pesado, pero sí, pecho y bíceps sería lo que más disfruto y lo que hago con más deseo. Esto me lo preguntaron en inglés, lo voy a leer y ustedes me dicen qué tal está mi lectura, mi dicción en inglés. Have you been abroad? If so, what countries have you been to? If not, what country would you like to travel to? ¿Has estado en el extranjero? Si es así, ¿a qué países has viajado? Si no, ¿a qué países te gustaría viajar? A ver, me gustaría visitar muchos países, creo que sería complicado decirlos todos porque son muchos. Creo que sería más fácil decir a qué países no me gustaría viajar, que básicamente serían algunos países que están parecidos a Cuba, que tienen gobiernos similares. A esos son a los que no me gustaría viajar, pero sí, en general son muchos países los que me gustaría visitar y cuando mejore económicamente un poquito más, sí pienso viajar. También está la parte que no es a donde uno le gustaría, es a donde uno pueda. Desde Cuba es muy complicado viajar, entonces probablemente viaje primero a algunos países que pueda y no a los que quisiera como tal. ¿Para cuándo serás papá? ¿Mostrarás más la hermosa Cuba? Al principio del video les dije que bueno, hacía 9 meses que había puesto la publicación y la historia en Instagram para que me hicieran las preguntas y bueno, por aquel tiempo, hace 9 meses justo me enteraba yo, justo supe que iba a ser papá. Entonces bueno, pasaron los 9 meses, ya soy papá. Entonces no es ¿para cuándo serás papá? No, ya soy papá. Me dejaste la pregunta justo en el inicio del embarazo y te la estoy contestando después que ya tengo a mi niña y se las estaré enseñando próximamente se las presento a ustedes en algún video. Los que me siguen en Instagram principalmente o los que les ha salido el short, porque subí el short de la revelación del sexo aquí en YouTube también, bueno, pues ya sabrán, porque hicimos esto del baby shower, que aquí en Cuba no es muy común, pero bueno, se está empezando a hacer y bueno, nosotros lo hicimos, alquilé un lugar que tenía un ranchoncito, una piscina. Después, si acaso en algún video les enseñaré algo de eso, de las fotos, los videos que hice y todo eso. En cuanto a mostrar más la hermosa Cuba, sí quiero seguir mostrando más la hermosa Cuba y la fea Cuba, todas las Cubas hay que mostrarlas.
todas las caras hay que enseñárselas para que bueno, la gente conozca no solo lo bonito, que queda poco, y que conozca también lo feo. ¿Tienes OnlyFans? En cuanto a esto ya les he dicho que en Cuba es ilegal esto del contenido para adultos, que al final es para lo que más se utiliza OnlyFans, aunque se puede utilizar para otras cosas. Entonces puede ser un problema, hay gente que lo hace y no tiene problema. Mientras tú no seas crítico con el sistema, no vas a tener problema, pero yo soy un poquito crítico con el sistema y me puedo buscar problemas si lo hiciera. Tampoco es de mi interés ahora mismo, así que la respuesta es no. ¿Por qué no has podido emigrar? Bueno, en parte de mi vida me hubiera gustado y no tenía el dinero. Ahora tengo el dinero, pero no está la situación tan cómoda para emigrar. En otros tiempos ha sido bastante cómodo emigrar a Estados Unidos. Vaya, cómodo con todas las dificultades que es hacer una travesía. Hay cubanos que los han secuestrado y los han torturado, los han matado. Todo eso ha pasado principalmente en México. Normalmente por los otros países pasan bien. Cuando llegan a México son la mayoría de esos problemas. La otra forma que se han ido es en balsa, que bueno, se te puede hundir la balsa y ya serás comida de tiburones. Es complicado, pero bueno, me refiero a lo de llegar a Estados Unidos, que ha tenido políticas más agradecidas para los cubanos. En estos momentos no es así. En cuanto a ir a otro país, bueno, está la posibilidad de ir a Guyana y de ahí principalmente se van los cubanos a Brasil o a Uruguay. Pero ahora mismo no lo voy a hacer. Quizás más adelante opte por salir a algún país de visita, volver hasta que, no sé, quizás en algún momento ya me vaya definitivamente, pero trataré de hacerlo por vías legales, que es complicado porque por vía legal son muy pocos países los que aceptan a los cubanos. Es el problema de eso, que no te dan visa para casi ningún país, y a los que te dan visa para ir generalmente son países a los que uno no tiene interés de ir. Hay muchos youtubers que se han ido a Dominicana, se gestiona la visa de Estados Unidos, hay que tener aquí en Estados Unidos para que te gestionen la visa y pueden ir a Dominicana. Creo que sería una opción ir, conocer un poco y volver y pensar y ya después ver qué hacer. ¿Qué tan difícil es sacar un pasaporte cubano? Sacar un pasaporte es bastante fácil, es ir a la oficina de trámites, solicitarlo y en el momento que lo dice esperar un mes. Ahora, estuve escuchando que ahora era más complicado porque si no hay papel o no hay no sé qué, no sé. Este país es un desastre y cada vez es un desastre más grande y no sé si ahora tendrá complicaciones. Algo escuché, pero en el momento que yo lo hice fue ir y al mes fui y lo recogí y ya, bastante sencillo. La parte es la corriente, eso sí, tienes que ir cuando haya corriente. Ahora casi nunca hay corriente, entonces eso sí puede ser una complicación. Si pudieras vivir en México, ¿lo harías? Ya se los dije antes en la pregunta de a dónde me gustaría ir. Es complicado responder ese tipo de preguntas porque no he estado en México, entonces no sé si me sentiría cómodo en un país como México. Tendría que probar en algún momento. ¿Tienes canal de Telegram? No tengo canal de Telegram, lo tengo instalado porque hay veces que hay plataformas que te piden hacer algo por Telegram y por eso lo tengo, y realmente como mensajería no lo utilizo, y como canal o como negocio o como para poner contenido no lo utilizo para nada. Así que lo tengo instalado, pero casi por gusto. ¿Sientes que se están cumpliendo tus sueños? Yo no tengo sueños así bien marcados que yo te pueda decir mi sueño es esto o esto o esto, pero sí creo que hay muchas cosas que han ido mejorando en mi vida y creo que la respuesta sería sí, porque aunque no tenga sueños así tan marcados, tan específicos, sí he ido cumpliendo algunas metas que me he propuesto, y la verdad que estoy en un momento de mi vida donde realmente las cosas salen bastante bien, no como hace 5 años y para atrás, que era como buscando a ver y no conseguía las cosas que quería conseguir, y hoy en día casi todo me está saliendo bastante bien, así que igual mi respuesta sería sí. Si salieras del país, ¿qué carrera te gustaría estudiar o en qué área te gustaría desarrollarte? ¿Te gusta la idea de ser modelo? Voy a responder primero la parte del final. Lo de ser modelo, sí, me gustaría. De hecho, ya como tal, yo me estoy exponiendo al público por YouTube, por Instagram. Tengo una cantidad buena de seguidores. No soy grande, soy un youtuber pequeño desde mi punto de vista. En Instagram más pequeño todavía, pero sí ya tengo un público que me ve y bueno, al final me estoy exponiendo en redes sociales. Sí me gustaría ser modelo. Con respecto a qué me gustaría estudiar en otro país, pues estudiar un tema de producción audiovisual, lo que es dirección o edición, pero ya en base a lo que es realización audiovisual, como que vayas a hacer una película y eso, cualquier material audiovisual, pues eso es lo que me gustaría estudiar.
¿Cuándo vienes a Quito, Ecuador? Creo que esto se responde con lo que estuve diciendo anteriormente, que es complicado viajar desde Cuba a Ecuador. Creo que no existe la más mínima posibilidad. Si fuera ilegal, no sé si al llegar uno pueda legalizarse. Y entonces ir a Ecuador, no he escuchado de nadie que vaya a Ecuador. Vaya, habrá gente que han ido, pero no es tan fácil porque si no hubieran bastante gente que fuera. ¿Por qué no vives con tu mamá? Bueno, ahora tenés una compañera, pero en el momento que murió tu papá, ¿por qué no viviste con ella? Esto creo que me lo habían preguntado ya antes. Bueno, mi mamá vive en otro municipio y yo vivía con mi papá aquí en este municipio. Entonces, al fallecer mi papá, simplemente yo heredo la casa. Bueno, sigo viviendo en la casa que es mi casa, la que vivía con mi papá, pues esa es la mía. Y sigo ahí. No tiene sentido irme a vivir con mi mamá y dejar la casa sola, pues sigo aquí y ella en su casa. Aunque sí la dejé para irme alquilada, pero bueno, para irme a casas con ciertas comodidades que estuve buscando que no las tenía en mi casa y tampoco las iba a tener en la casa de mi mamá. ¿Qué hay de tus perritos? Tengo a Kobe, que es el negro, tengo a Cira, que es la Carmelita. Cira parió. En todo este tiempo que estuve perdido pude hacer un montón de videos de muchas cosas que pasaron. Ya después se irán enterando, pero bueno, ya pasó, no hice los videos. Algunas tomas tengo de cada cosa que después las iré insertando en videos que voy a ir haciendo. Y bueno, Cira parió 6 perritos, se murió una que no quería mamar y eso, se murió. Y quedaron 5 que bueno, los regalamos, ya después se los enseñaré. Pero bueno, como tal, los perros míos, Kobe y Cira, están perfectamente y los seguirán viendo en los videos de aquí para adelante. ¿Todavía sigues con la novia que tenía o ya estás soltero de nuevo? Pues seguimos y bueno, como dije antes, ya tenemos una niña que la conocerán en los próximos videos. ¿Video de Viñales para cuándo? No sé si cuando puse lo de las preguntas ya había soltado el video de Viñales, pero sí, fui a grabar a Viñales, lo pueden ver en este canal. Un video largo, grande, y en el otro canal tengo en 2 partes la experiencia de Viñales, así que pueden verlo ahí. Fui a Viñales y fui a Cayos Díaz en aquel tiempo también, así que pueden ver en el caso de que me estaba preguntando por Viñales, pues ya el video está, probablemente ya lo hayas visto, pero bueno, si no lo has visto, te lo voy a dejar por aquí o por aquí, no sé en qué lado saldrá, creo que sale a mi izquierda por aquí. Pues allá arriba te lo voy a ir dejando para que lo puedas ver y no te pierdas lo que fue la experiencia en Viñales, que fue una experiencia bastante buena. ¿Cuándo vuelves a hacer videos en La Habana? Por ahora está complicado, pero bueno, más adelante cuando me acomode, que termine la parte de construcción, que ya estemos bien acomodados, sí quisiera moverme a algunos lugarcitos a grabar videos y claro que estaría en La Habana. De hecho tengo un guión, lo tengo escrito desde hace una pila de meses para un video que quiero hacer, pero tiene que ser en La Habana. Entonces bueno, pendiente está y sí quiero ir a La Habana, pero bueno, de momento no se puede. Será dentro de unos meses, no sé. Otras cosas que me dijeron acá, que anoté, bueno, no son preguntas como tal. Alguien que me dice, enseña tu ciudad, Pinar del Río. Sí, la quiero enseñar. Cuando me acomode aquí en casa, quiero salir a grabar en Pinar del Río. Otro me dice, haz un video de cuánto ganas en YouTube. Hay un video de cuánto ganaba en YouTube. En aquel tiempo ganaba más, fue al principio. Y bueno, por ahí está, te lo voy a dejar por ahí arriba para que lo puedas ver. Pero bueno, está desactualizado, el video es viejo y tampoco quisiera hacer un video ahora de cuánto gano porque he estado bastante fuera de YouTube y lo que estoy ganando es prácticamente sin subir videos. Entonces sí voy a hacer un video de cuánto gano, pero lo voy a hacer cuando esté activo subiendo videos periódicamente. Entonces ahí voy a hacer un video para que sepan cuánto gano cuando estoy subiendo videos, no cuánto gano ahora que realmente no he estado trabajando. Más para adelante sí quiero hacer un video de cuánto gano y comparar lo que el dinero que esté ganando en ese momento con el dinero que estaba ganando en aquel momento. Y la última pregunta que voy a contestar, ¿por qué dejaste YouTube? En sí no dejé YouTube, lo que pasa que sí tuve que apartarlo porque antes de mudarme para aquí tenía que aprovechar el viaje y tenía que comprar una serie de cosas, un refrigerador, no me acuerdo, también estaba buscando unos paneles en aquel momento, quería aprovechar y comprar todo eso y aprovechar el viaje de la mudanza porque si no me iba a salir muy caro. Era mi última etapa en la ciudad de Pinar del Río y tenía que resolver un montón de problemas, aparte enredado con el tema del embarazo y todas las vueltas que había que dar. Esto fue toda una complicación y no te voy a decir que no tenía tiempo para hacer videos, sí los podía haber hecho, pero la verdad que con tantas cosas en la cabeza me era bastante complicado. Luego me mudé, llevo ya meses aquí, pero bueno, enredado también desde antes de mudarme, también estaba enredado con el tema de la cafetería,
sigo enredado todavía, ya estoy saliéndome de eso. Todo este tiempo también fue el tema del embarazo, que había que estar correteando mucho. Pero bueno, ya me estoy saliendo de todo eso y hice este video bastante así improvisado para no estar más tiempo fuera. Sacaré este video, sacaré otro hablando lo que he ido avanzando, lo que fue pasando anteriormente. Quisiera hacer un directo en estos días para conversar un poco con ustedes. Quisiera hacerlo también un día que volvamos a trabajar aquí en la casa. Porque bueno, ahora mismo no estamos trabajando, estamos paralizados. El albañil que está trabajando aquí tenía un trabajo a medias y fue a terminar aquello. Entonces, bueno, estamos parados aquí unos días. Cuando vuelva, quisiera hacer el directo y ya tirar un directo ahí construyendo, y voy a estar conversando con ustedes, pero también tengo que estar ayudando al albañil. Entonces bueno, pero entre todo eso hacer un directo bastante extenso y bueno, ya ahí nos vamos actualizando con todo. Hasta aquí el video de hoy, espero que les haya gustado verme nuevamente. Yo estoy súper contento de volver a hacer un video para YouTube. Realmente todos estos meses estaba como que quiero hacerlo, pero mucha incomodidad. Desde que me mudé para acá es una cosa que empezamos con el tema de la construcción y comprar las cosas para la construcción, todo regado por toda la casa, los bloques, porque tengo miedo hasta los bloques. La gente compra los bloques y los pone en el patio, pero a mí me da miedo que me los roben. Entonces toda una complicación. La casa llena de bloques, llena de vigas, llena de cabillas. Ya se ha ido acomodando un poquito y bueno, cuando termine, que ya esté cómodo, pues podré dedicarme a trabajar. Tendré tiempo para salir a grabar y tendré tiempo para aquí dentro de casa también grabar, porque no quería hacerlo así, en estas condiciones. Yo quiero armarme mi setup, ponerlo bien bonito y el otro cuarto acomodarlo un poco para grabar ahí, hacer directos y todo eso, pero con todo este tema, hasta que no termine de construir, me es bastante incómodo. Entonces esa es una de las cosas también por las que no hice nada, y queriendo hacer un directo, pero decía que me pongo en directo y todo tan regado, todo tan feo. Realmente quisiera armarme un setup, algo un poco bonito, poner que el fondo sea un poco bonito y todo eso. Entonces sí, grabar bastante, hacer más contenido. Así que sí, ahora sí, nos vemos en el próximo video. Chao. YouTube tiene una cosa, que es que si pones una miniatura que no tiene nada que ver con el video, como que estás incumpliendo las normas. Entonces bueno, yo tenía una foto con este traje rojo, generé esta imagen con inteligencia artificial y quería ponerla de miniatura. Entonces bueno, para justificar que esta sea la miniatura de mi video, tengo que en el video hacer algo que tenga que ver con la miniatura. Y bueno, aquí está, se las estoy enseñando y ya de esta forma todo queda legal. Los políticos lavan dinero y yo lavo miniaturas.